Soldados estadounidenses y rusos comienzan a abrir fuego unos contra otros. Eso es el comienzo de una guerra mundial. Así lo afirma nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se refería a cuáles pueden ser las consecuencias de la tensión actual entre Ucrania y Rusia en Europa. Vemos que las presencias militares en toda esta zona son ahora sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. Si soldados estadounidenses y rusos comienzan a abrir fuegos unos contra otros, eso sería el comienzo de una guerra mundial. Así lo afirma nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. Él se refiere así a la tensión actual entre Ucrania y Rusia, que podría también extenderse por el continente europeo e inclusive también hacia otros lugares del mundo. Espero que no haya una guerra mundial. No creo que haya una guerra mundial, pero es algo que hay que tener ahora muy en cuenta. Saludos. Les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN de Desafíos Globales. Vemos que el presidente ruso, Vladimir Putin, de alguna forma no ve bien esos cambios a los que se ha llegado en el continente europeo después de que desapareciera la Unión Soviética, desapareciera el Pacto de Varsovia. Entonces, por ejemplo, en la OTAN, si cuando fue el final de la Guerra Fría había 16 miembros, ahora son ya 30. Una gran parte de los estados que pertenecían ya sea a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia, hoy en día son miembros de la OTAN. Y esto es algo que preocupa a Rusia, donde aseguran que lo que ya no van a permitir es que también Ucrania puedan integrar la Alianza Atlántica. Entonces esto es lo que ha llevado a la tensión actual. Vemos que en total, según Estados Unidos, en esta frontera entre Rusia y Ucrania habría ya más de 150.000 soldados rusos. También habría una presencia significativa en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea y cerca también de lo que está ahora controlado por el ejército ucraniano. También en Belarus estos días continúa una presencia militar rusa que puede ser significativa. Entonces todo esto crea una tensión enorme. Y lo que sí es que en Estados Unidos piensan que una invasión rusa de Ucrania puede ser en los próximos días. Así lo afirma el presidente Joe Biden. Inclusive más, asegura Biden que pueden utilizar en Rusia lo que sería un ataque de bandera falsa. O sea, hacer pensar que Ucrania llegó a hacerles algún tipo de ataque, inclusive con armas químicas o un atentado terrorista en el interior de Rusia, que hubiese sido efectuado, dicen en Estados Unidos, por la propia Rusia, pero que al culpar a Ucrania de algo así le diera la excusa a Moscú para comenzar esta invasión a gran escala. Entonces aquí los temores son considerables, por ejemplo, de que se llegue a una cercanía peligrosa entre lo que son los ejércitos de Rusia o de Belarus y, por otro lado, los ejércitos de la OTAN. Por ejemplo, aquí entre Belarus y Polonia, entre Ucrania, si hubiera ahí ya una presencia rusa, y también Polonia, Eslovaquia, otros países, y se pudiera llegar a algún tipo de error que desencadenara un enfrentamiento entre los grandes colosos hoy en día del mundo, por un lado Rusia y por otro lado la OTAN encabezada por Estados Unidos. Ya dijo también el propio presidente Joe Biden que si hubiera algún ataque en el interior de Ucrania
contra ciudadanos estadounidenses, entonces esto también desencadenaría una reacción de Estados Unidos. También existe la posibilidad de que en el Mar Negro, donde se encuentran ahora flotas de Rusia, de Ucrania y de la OTAN, se pueda llegar, si hubiera un conflicto, a peligrosos contactos entre estas flotas que también pudieran ser fuente de conflicto. También existe la posibilidad de ataques cibernéticos que pudieran irse degenerando y llevar a una situación cada vez más peligrosa. Lo que sí es que si Rusia tiene una presencia considerable en su frontera con Ucrania, también la OTAN decidió reforzar su presencia militar en los países limítrofes de toda esta zona de manera muy significativa. Se desconocen cifras exactas, pero vemos, eso sí, que en ambos lados en la OTAN aseguran que se trata de una alianza defensiva de la cual Rusia no tiene nada que temer. De su parte, en Rusia aseguran que ellos tampoco piensan realizar ningún tipo de ataque contra Ucrania, pero el hecho de que Rusia haya puesto una presencia militar tan significativa en esta frontera con Ucrania, eso preocupa enormemente y se teme que pueda desencadenar una guerra muchísimo más importante. Estamos hablando de las dos fuerzas que tienen un mayor número de armas nucleares en el mundo. Preocupante. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo, donde nos tocó vivir.